estamos mostrando la misma filmina en la que hemos quedado. ¿Están viendo aquello? Sin que se ve la pantalla. Ok, entonces, ahí continuamos. Habíamos mencionado, en esta última parte de la filmina, que vamos a detallar las ecuaciones que nos van a permitir determinar las características tensión-corriente y el valor de los parámetros de estos componentes para aplicarlo en los circuitos y poder diseñar aplicaciones o analizar aquellos circuitos en los que participan estos componentes llamados diodos y hechos a base de semiconductores. Y que dicho de paso, ya lo hemos ido mencionando en esta introducción, que este componente es un componente alineado. Entonces ya veremos qué es lo que vamos a hacer para que este componente alineal se transforme en un componente lineal y podamos aplicar todo lo que hemos aprendido en la materia de redes. Ajá. Sí, en otras palabras, no está todo perdido. No vamos a volver a aprender redes. Esa es la que vamos a utilizar. Ok. Bien. Claro que no te vas a preocupar. Aquí nos vamos a ir repasando algo que tú ya sabes, has ido escuchando en diferentes materias de física, materias de química, y los que han aprobado 501, física del estado sólido, para ellos es recontra conocido este tema. Vamos a empezar a nosotros establecer la teoría de las bandas de energía. Esto es lo que, esta primera parte, en esto vamos a terminar, en la teoría de las bandas de energía. Ok. ¿Qué significa esto? Para llegar a esa teoría, durante varios años se han ido identificando una serie de partículas elementales que tienen mucha importancia para el mecanismo de la conducción eléctrica. Esto estamos hablando más o menos de principios del anterior siglo, 1904, 1905. Fíjense, no estaba establecida el mecanismo de la conducción eléctrica. Todavía no teníamos ni siquiera la estructura del átomo. Y que para los elementos o componentes en base a semiconductores es importantísimo recordar esto. ¿No ve? Pero en un detalle que cuando lo veas te vas a decir, pues es sencillo. Es que es sencillo. Entonces, esto es lo que vamos a estar estableciendo nosotros. Se han ido analizando una serie de partículas de quienes se han medido la masa y la carga, porque eso es lo importante para la conducción eléctrica. Masa y carga, sobre todo la carga, de cada uno de los elementos que a su debido tiempo se fue encontrando. Y se puede establecer que la estructura de los sólidos está formado por átomos. O sea, la asociación de átomos me hacen un sólido. Después ya vamos a mirar las cantidades. Y que los átomos están estructurados o formados por un núcleo y por una serie de niveles energéticos. Y que el átomo es eléctricamente neutro. Para que el átomo sea eléctricamente neutro, en el núcleo existen dos elementos, o dos partículas, si quieres llamarlo así, los protones y los neutrones. En el protón están las cargas positivas. Alrededor de ese núcleo, en diferentes niveles energéticos,
están los electrones, que en una cantidad suficiente e igual a los que están en el núcleo para hacerlos eléctricamente neutros. Y obviamente se midió pues en cada uno de los casos la masa y la carga. ¿Sabe? Tanto del electrón como de los protones, o sea, de las cargas positivas. Y cuando se estableció esto, se pudo justificar eso que mucho antes se conocía, la electrólisis. No sé si se acuerdan de eso, ustedes han aprendido en la química. La electrólisis es cuando un elemento adquiere o pierde un electrón. Si adquiere un electrón, ese elemento queda cargado negativamente. Si pierde un electrón, ese elemento queda cargado negativamente. Solo cuando se pudo establecer esto, la electrólisis se pudo explicar adecuadamente. Ok. Bien. Entonces estamos diciendo, núcleo, en el núcleo se concentran los neutrones y protones. En los protones está la carga positiva. Y aquí están los niveles. En los niveles, los electrones con carga negativa. ¿Y cuál era la estructura? Le dieron varios modelos en el pasado. ¿No ve? Modelos que se fueron acercando paulatinamente a la realidad, hasta descubrir exactamente la estructura del átomo. Entonces, como cada vez que medían la carga del átomo, era eléctricamente neutro. ¿Y por qué era neutro? Ya habíamos mencionado, porque tiene la misma cantidad de cargas positivas en el núcleo que cargas negativas, orbitando alrededor de él en diferentes niveles energéticos. Ok. Entonces, esbozaron dos teorías. Una teoría en la que se pensó un átomo aislado, un solo átomo. Ese único átomo tiene esta estructura, ¿no ven? Núcleo y niveles energéticos. Y no tiene la acción de átomos vecinos. Es el único átomo. Y estudiaron su comportamiento del átomo. Entonces, cuando se analizó el comportamiento del átomo, tenía una estructura de líneas. Líneas que correspondían a los diferentes valores energéticos en el átomo aislado. Pero cuando se analizó al átomo formando un sólido, es decir, varios átomos formando un sólido, los niveles de este átomo aislado forman parte de un cristal y esos dieron lugar a la teoría de bandas, a esta teoría que estamos queriendo esbozar. Es bien sencillito, ya los vamos a ir implementando. Entonces, seguramente cuando hay varios átomos, uno al lado del otro, hay pues interacción. Solo recuerda, el ejemplo eres tú mismo. Si tú te aíslas de la sociedad, es decir, quieres hacer vida de ermitaño, te vas a la punta del cerro y es muy posible que hasta te olvides hablar. ¿No ven? Porque no recibes influencia alguna. Cuando estás dentro de una sociedad, dentro de un grupo, donde te relacionas, los unos van a influir en ti y tú vas a influir en los otros. Entonces hay una interacción. Lo mismo ocurre en los sólidos formados por múltiples átomos del mismo tipo. Ajá. No, por ejemplo, del cobre, para ser el conductor. Ok. Entonces hay una interacción entre ellos. Entonces, pero además en esta teoría esbozada de esa manera,
existen algunas discrepancias o diferencias, porque los átomos no son completamente libres. O en otras palabras, los electrones que conforman los átomos tampoco son totalmente libres, sino que están influenciados por los átomos del retículo cristalino. Claro, un sólido forma un retículo cristalino. ¿De acuerdo? Ahora, si tú empiezas a recordar un metal cualquiera en un volumen de 1 centímetro cúbico de ese metal, tenemos más o menos 10 a la 23 átomos hubo. Por lo tanto, va a haber 10 a la 23 cargas positivas, 10 a la 23 cargas negativas. O sea, estamos hablando de una estructura, pero muy grande, de partículas cargadas, concentradas en un sólido. No te olvides de ese pequeño detalle. ¿No ve? Entonces, por eso que decimos que no lo podemos caracterizar ni lo podemos no podemos afirmar el comportamiento de un átomo aislado, sino el átomo forma una estructura. Por lo tanto, hay interacción entre ellos, por lo tanto, va a haber interacción entre los diferentes átomos que forman una estructura. Ahora, repasaremos cómo es esa estructura del átomo. ¿No ve? La estructura del átomo está formado, ya sabemos, por el núcleo y niveles energéticos. En el núcleo se concentran los neutrones y protones con carga positiva. La carga positiva, por si acaso, están en los protones, no en el neutrón. En el neutrón es neutro. Ok. Y en los niveles, los electrones con carga negativa. Ahora, los electrones están orbitando alrededor del núcleo en diferentes niveles energéticos. Están cumpliendo un principio conocidas de la química y de la física. El principio de exclusión de Pauli, que un nivel energético está ocupado por un electrón. Entonces, por eso hay diferentes niveles energéticos. No nos olvidaremos de ese tema, pero no vamos a llegar a ese análisis nosotros, pero sí a la asociación, a pensar en ese volumen de 10 a la 23 átomos para formar un volumen de 1 centímetro cúbico de cualquier elemento metálico, sea cobre, sea silicio, sea germanio, etc. Ok. Entonces, como los átomos son eléctricamente neutros, es decir, que tienen la misma carga positiva y la misma carga negativa, la positiva están en el núcleo, en los protones, y la negativa están orbitando alrededor de ellos. Más o menos, la estructura que se ha planteado es la estructura del sistema planetario. Este es un átomo. A ver, aquí tengo un núcleo. En ese núcleo están las cargas positivas, ahí están los protones y los neutrones, en el protón están las cargas positivas. Y alrededor del núcleo, en diferentes niveles, están orbitando electrones. Si están en diferentes niveles energéticos, están orbitando con diferente valor de energía. ¿No ven? Y tienen que, para no separarse del núcleo, cumplir con algunas leyes de la física. Tú recuerdas, había la aceleración centrífuga y aceleración centrípeta. Y una combinación de ambos me permitía mantener un nivel permanente. No, eso lo recuerdo. Tampoco nos interesa muchísimo eso. Con que tú digas, se mantienen los electrones en diferentes niveles en cantidad suficiente de hacer al átomo eléctricamente neutro. Es decir, la cantidad de cargas positivas es la misma que la cantidad de cargas negativas,
que orbitan alrededor del núcleo. Con ese concepto así de general, para mí me es más que suficiente. Seguramente en la física del estado sólido te van a dar una mayor justificación sobre estos temas, que si yo lo tuviera que hacer, pues no terminaríamos esta materia en este semestre. Ok, porque la física del estado sólido lleva un semestre. Bien, esta es la estructura. Hasta antes que aparezca esta estructura, hubieron varias teorías. Se decía que el átomo era como una sandía, por ejemplo. ¿No ve? Que el núcleo envolvía todo y dentro de ese núcleo, como las pepas de la sandía, estaban embebidas las cargas negativas. Pero muchos fenómenos, como el fenómeno de la difracción, no coincidían con esa teoría, con ese modelo. Pero después, con este modelo, la teoría de la difracción de partículas cargadas en el vacío coinciden perfectamente con esta estructura. Es por eso que se le dio por válido. Ustedes deben recordar quién ha propuesto esto. Hay un químico que nos propuso esto, ¿no? Okay, pero tampoco tiene importancia por ahora. Pero tú debes recordarlo porque tú ya sí lo has aprendido. Ok. Entonces esa es la estructura del átomo, ¿no ven? Y para mí en esta estructura del átomo me falta esta filmina. Esas estructuras cuando van formando sólidos, alguien se dio a la tarea de ordenarlos. Los ha ordenado en una tabla periódica. El primer ordenamiento que recibió en la tabla periódica se lo hizo en base al número atómico. ¿No ve? ¿Y el número atómico qué representa? Representa la cantidad de cargas positivas que ese elemento, que ese átomo tiene en su núcleo. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, que tiene una carga positiva y una carga negativa. Este era el primero. El segundo era el átomo de helio. Y así hay varios. Aquí este me va a dar un número atómico, este también me va a dar un número atómico. Y por ese número atómico están ordenados. Entonces este es el material con que nosotros estamos familiarizados. Es el átomo de cobre. El átomo de cobre tiene un número atómico de 29. ¿Qué quiere decir? Tiene 29 cargas positivas en el núcleo y tiene 29 cargas negativas en diferentes niveles alrededor del núcleo, orbitando alrededor del núcleo, de tal manera que el átomo de cobre es eléctricamente neutro. Así de sencillito. Pero fíjate, este átomo después, o estos otros, o cualquier otro elemento, en la tabla periódica, después lo volvieron a agrupar en familias. La primera familia son todos aquellos elementos que tienen un electrón de valencia. La segunda familia, 2 electrones de valencia. Tercera familia, 3 electrones de valencia y así sucesivamente. Si ustedes recuerdan de su tabla periódica, en el colegio lo sabían, pero casi de memoria, estaba hecho de esa manera. ¿No ven? ¿Y qué es el electrón de valencia? Es el electrón que está en la última órbita. En el caso del cobre, por ejemplo, tengo un solo electrón en la última órbita. Por eso está en la primera familia. Por tener un solo electrón de valencia. Entonces no se preocupan de la cantidad de electrones que tengo en los niveles próximos al núcleo. Ajá. Por ejemplo, ahí aparece el átomo de silicio y el átomo de germanio. El átomo de silicio tiene un número atómico 14 y el germanio un número atómico 32. Tiene 14 cargas positivas en el núcleo del silicio y 14 cargas negativas en diferentes niveles alrededor del núcleo. Y los diferentes niveles se van formando.
en base a lo que, recuerdan allá nos decían, están divididos en capas. Y en las capas hay una cantidad determinada de electrones. Y esa cantidad determinada de electrones cumplen con el principio de exclusión de Pauli y de una ley que deriva de la termodinámica. Eso ustedes ya conocían. ¿No ven? Que después lo estamos repasando, obviamente. Pero este silicio se conoce por estos 4 electrones que tienen en la última estructura. Por eso estos pertenecen a la 4ª familia. El germanio tiene número atómico 32, pero tiene 4 electrones de valencia en la última estructura. Ambos, silicio y germanio, pertenecen a la 4ª familia. Ya esto se vino a llamar electrones de valencia, ¿no ve? Y en el colegio te preguntaban, diga la valencia de tal elemento, y tú decías la valencia sobre el pucho, pero estabas hablando de estos electrones. Posiblemente allá no entendías, pero estabas hablando de aquello. Pero tú estabas dando la valencia. Ok. Y aquí estamos pensando como si fuesen átomos aislados. ¿No ven? No estamos todavía teniendo interacción ni siquiera entre el mismo tipo de átomo. O sea, un metal de silicio, ¿no ven? Donde va a haber 10 a la 23 de estos átomos para 1 centímetro cúbico. O de germanio, 10 a la 20, o de cobre, 10 a la... Ok, no te olvides de ese pequeño detalle. Entonces, estos en la tabla periódica o están agrupados por el número atómico o están agrupados por los electrones de valencia. Y los electrones de valencia están en la última capa, en la última estructura, digo yo. Ok. Entonces, bien, esa teoría de bandas, la teoría de bandas corresponde ya cuando yo tengo una asociación de 10 a la 23 átomos para formar un volumen de 1 centímetro cúbico de cualquiera de los elementos, que sea cobre, sea, no sé, carbón, sea silicio, germanio, etc. ¿No ven? Y eso a mí me da estructura. Cuantos más próximos están esa estructura, puede haber superposición. Cuantos más alejados están esa concentración de portadores, puede darme lugar a los aisladores. Es decir, tengo lugar en la superposición a los conductores, buenos conductores, los superconductores, o buenos aisladores. De este lado estaríamos diciendo, ¿no ven? Tengo el cobre, tengo el aluminio, tengo el oro, etcétera, que son cada vez mejores conductores. Y de este lado tengo a los aisladores, como el diamante, por ejemplo, que es el mejor aislador. Entonces, hay pues una estructura de bandas. Se han creado 2 bandas que reciben el nombre de bandas permitidas y bandas prohibidas. Y de las bandas permitidas hay 2. Bandas permitidas desocupadas y bandas permitidas ocupadas. Y aquí tengo que hacerme un concepto. Las ocupadas son todas aquellas bandas formadas por los diferentes electrónicos que orbitan alrededor del núcleo. Ajá. Y le van a dar importancia a esas bandas a la banda de valencia. Y vamos a ver cómo se forman enseguida. Y vamos a tener las desocupadas, se van a llamar bandas de conducción, que no tienen ninguna partícula cargada. Y a la separación entre la banda permitida ocupada y la banda permitida desocupada, se va a venir a denominar banda prohibida. Entonces, en los conductores prácticamente la banda prohibida es 0, en el caso del cobre, del oro, aluminio, etc. Entonces, ¿qué quiere decir que la banda prohibida sea 0?
que se requiere muy poca energía, casi nada, para mover un electrón de la banda permitida ocupada hacia la banda permitida desocupada y pueda haber un movimiento de partícula cargada en un sólido, da lugar a una corriente. Ok. En cambio, en los otros elementos que existe una banda prohibida, me dice, esta es la cantidad de energía que debo vencer para que un electrón de la banda permitida ocupada pueda pasar o saltar a la banda permitida desocupada y moverse en él. Hay una cantidad de energía que debe invertir. Y esa me da la clasificación en los sólidos en 3 elementos importantes. En los conductores, los semiconductores y los aisladores. Hasta aquí tú has manejado los conductores y los aisladores, pero nunca has hablado de esta teoría de bandas. Ahora lo estamos haciendo, obviamente, para empezar a entender cómo es exactamente, a qué se está refiriendo exactamente esa teoría. Entonces, aquí te dice la asociación. Entonces, solo recuerda, ¿de qué asociación estoy hablando? De esos 10 a la 23 átomos de cualquier tipo para formar un sólido con un volumen de 1 centímetro cúbico. De eso estamos hablando. Esa es la asociación. Entonces, cada átomo va a tener niveles. Entonces, estaríamos hablando de la asociación de niveles. ¿No ve? Estructuran la banda. O sea, no nos conviene hablar de niveles individuales. Nos conviene hablar del conjunto de niveles, y ese conjunto de niveles son bandas. Y ese conjunto de niveles que son bandas pueden estar desocupadas o pueden estar ocupadas. Y separando las bandas desocupadas de las bandas ocupadas está la banda prohibida. Y esa es la estructura de bandas en un sólido. ¿No ve? La banda prohibida está ubicada entre 2 bandas permitidas, una desocupada y la otra totalmente ocupada. Después ya vamos a ver por quiénes están formados las bandas desocupadas y las bandas ocupadas. Con calmita, con calmita. Las bandas permitidas pueden estar, dice, clarito, totalmente ocupadas. Estas bandas, totalmente ocupadas. Y esas se conocen banda de valencia. Y no es casual que le han dado este nombre. Banda de valencia. La banda de valencia está formado por todos los electrones de valencia que le caracterizan al elemento para ocupar una familia y una posición en la tabla periódica de los elementos. Y son los electrones de la última estructura. A eso se llama banda de valencia, ocupadas por electrones de valencia. Totalmente desocupada. A esa totalmente desocupada se va a llamar banda de conducción. Entonces, para que exista corriente eléctrica, exista movimiento de partículas cargadas en el sólido, de la banda de valencia debe pasar una partícula cargada a la banda de conducción. Y como en la banda de conducción tengo diferentes niveles, y si nosotros le aplicamos una diferencia de potencial, en cumplimiento de la segunda ley de Newton, ya sabes cuál es, va a haber un movimiento de partícula cargada. ¿Por qué? Por gradiente de potencial eléctrico aplicado. ¿Y qué es el gradiente? Campo eléctrico. ¿Qué hace el campo eléctrico? Acelera a las partículas cargadas. Oye, qué sencilla es estas teorías. Nadie puede decir qué complicado es la electrónica. Un juego de niños. Entonces, y te está ratificando, te dice, una banda permitida vacía está separada de una banda permitida ocupada. O sea, esta vacía de esta ocupada está separada por una banda prohibida. Entonces, generalmente nosotros siempre vamos a hablar de la banda prohibida. Esto es
esta banda prohibida es lo que tiene que superar para que una partícula cargada negativamente de una banda ocupada pase hacia una banda desocupada. Es la cantidad de energía que, te fijas, aquí están los aisladores y la banda prohibida es cada vez mayor. Cada vez es más grande la energía que se requiere para pasar un electrón de la banda ocupada